Buenos días, República Dominicana. Desde Asua, capital de la patria dominicana, el sol de la mañana en una transmisión especial. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Nuestro agradecimiento a uno de los mejores síndicos de la República Dominicana, el síndico Rafael Hidalgo, que ha dispuesto como parte del programa oficial de la celebración de las patronales de Asua, que todos los años esté aquí, desde a partir de este año, el Sol de la Mañana. Así es. Así que, gracias a nuestro síndico Rafael Hidalgo por haber dado todas las facilidades para poder llevar esta primera transmisión del Sol de la Mañana desde Asua. Antes de saludar a todas las autoridades que nos acompañan, buenos días a don Antonio Espaillá, presidente de Radio Cadena Comercial, que está pues con nosotros como está siempre en todos estos programas especiales. Que vino a acompañarnos. He venido dando jefe de seguridad. He venido dando seguimiento desde Baní a la nitidez de nuestra transmisión a través de la 94.7 para todo el sur del país, que es la señal a través de la que Asua pues ha convertido al Sol de la Mañana en su programa preferido. Muchas gracias a todo nuestro equipo, Víctor Gómez Casanova, María Elena Núñez, que está con nosotros en su presencia solidaria, aunque no física, Eury Cabral, los otros integrantes del equipo que están en camino, José La Luz, Melton Pineda, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, que han estado durante todo el trayecto pues promoviendo este programa que estamos llevando a cabo desde Asua. ¿Se te olvidó Víctor, que vino con nosotros? No, a Víctor ya lo saludé. No. Sí, Yuri Rodríguez, Cristóbal de Chance, Humberto Paniagua, Andrés Martínez y Hansel García. Un saludo en los estudios para don Amauris Espaillat y para el equipo que hace posible estas transmisiones con esta nitidez para toda la República Dominicana y el mundo. En Santiago de los Caballeros, nuestro abrazo de siempre para Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, y Jova Bernal, Jova YouTube, que hoy está auxiliado por el equipo de producción de Producciones Ella y Él, que nos acompaña también en esta transmisión especial del Sol de la Mañana. Nuestro saludo muy especial a la presidenta de Producciones Ella y Él, Zinaida Rodríguez, que está con nosotros. Bueno, señores, saludar al síndico, al alcalde Rafael Hidalgo, a don Rafael Calderón, el senador de Asua, a Luis Vargas, el gobernador, a Ironelis Mateo de Ramírez, la vicealcaldesa y presidente del Comité de las Fiestas Patronales, a Johnny John, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, a quien agradecemos también su respaldo a este programa que estamos realizando desde Asua, a Pedro Reyes, presidente del Comité por Jardín Botánico de Asua, a Ranel Báez, que es el director del Centro Cultural Héctor J. Díaz. Queremos pues agradecer a la banda municipal que ha sido la que nos ha interpretado esta marcha que hemos escuchado al inicio del Sol de la Mañana, y el grupo de Palo que nos recibió. Un saludo muy especial, que veía por ahí a doña Nancy Familia, la propietaria de El Mesón Suizo. La verdad, un lugar de una comida exquisita. Un saludo especial, Julio, también para el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, al ministerio, que dio un gran apoyo para el desarrollo de este programa. Acaba de llegar Melton Pineda. ¡Ey, la bazuca! La bazuca. La bazuca. El defensor del sur de la República
Dominicana. Bueno, señores, hay muchos temas importantes que vamos a compartir con ustedes. Dos de las principales noticias de ayer y sobre todo la principal, que ha sido sin duda alguna el acuerdo con la Barrick-Gold, el acuerdo definitivo con la Barrick-Gold, que lo vamos a analizar en el día de hoy en este programa especial desde Asua, desde el Centro Cultural Héctor J. Díaz, aquí en la ciudad de Asua. La rueda de prensa que dio ayer la Iglesia Católica para dar a conocer un documento del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que fue transmitida directa y en vivo por El Sol de la Mañana en el día de ayer, y que sin duda alguna una de las principales noticias del día de hoy. Y hay otros acontecimientos importantes que queremos compartir con ustedes, pero yo quiero que me permitan, por lo que representa y ha representado Asua en términos históricos para la nacionalidad dominicana, para la patria dominicana, hacer una breve reflexión histórica. Asua estaba llamada a tener un rol estelar en el proceso de independencia de la República Dominicana. De hecho, la independencia que se produce el 27 de febrero, o la separación del 27 de febrero de 1844, es justamente acelerada por un acontecimiento que se iba a producir en Asua. Ustedes saben que varias tendencias, por lo menos seis grupos con ideas distintas, trabajaron la separación, y esos grupos los podemos dividir en dos grupos fundamentales en función de lo que pensaban. Estaba el sector probablemente mayoritario de quienes entendían que no había la posibilidad de forjar una república absolutamente independiente sin el padrinazgo, sin el protectorado de otra potencia extranjera. Y entonces habían varios criterios de quién debería, a cargo de quién debería estar ese protectorado. Pero independientemente de cuál fuera el protectorado, a los que pensaban así, que fuera Francia, que fuera España, o que fuera otra potencia europea, vamos a colocarlo en un solo grupo, en el grupo de los afrancesados. Y estaba el grupo de la pura y simple, encabezado por el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, es decir, una república libre de toda potencia extranjera, o que se hundiese la isla. La confianza en que el país sí podía autogestionarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sector de los afrancesados iba a producir en Asua la declaratoria de independencia de la República Dominicana, que esta declaratoria de independencia se iba a producir aquí en Asua el día 4 de enero de 1844. ¿Por qué se iba a dar en Asua la declaratoria de independencia? Porque esta era la principal base de apoyo, el principal sustento de apoyo del líder político de los afrancesados, el líder político. Habían otras figuras importantes, pero estoy hablando de la figura política. La figura política, que era Buenaventura Báez, pues por ser Buenaventura Báez, tener su principal centro de apoyo en Asua, se iba a producir desde aquí la proclamación de la separación con el protectorado francés. El sector de los trinitarios, el sector que encabeza el padre de la patria, se da cuenta, tiene la información de que el sector de los afrancesados va a producir una declaratoria de independencia,
y entonces quiere adelantar los planes. La fecha de independencia de la República Dominicana o de la separación no iba a ser la del 27 de febrero de 1844, sino que esa declaratoria se iba a producir un día 9 de diciembre. Juan Pablo Duarte tenía los planes de aparecerse por Guayacanes con una embarcación con pertrechos para la guerra y entonces empezar inmediatamente el movimiento que condujese a la separación. La intención de Duarte, desde luego, era adelantarse a las intenciones que tenían los afrancesados de declarar la independencia en Asua. Pero ¿qué ocurrió con los planes del padre de la patria? Que esos planes fracasaron por la misma razón por la que fracasaron los planes de Núñez de Cáceres. Juan Pablo Duarte estuvo contando, y eso es un hecho que se ha manejado muy poco, se ha irado muy poco en la historia nuestra. Juan Pablo Duarte estuvo contando con la solidaridad de Venezuela. Juan Pablo Duarte había conversado en varias oportunidades con el presidente de entonces de Venezuela, que era un independentista de la época de Bolívar, un hombre con muchos méritos militares, ciertamente, una figura muy respetable, el presidente Carlos Soublette. Pero el presidente Soublette lo único que hizo, señores, lamentablemente, fue entretener al padre de la patria dominicana. Duarte conversó con él varias veces, le prometió ayuda, la ayuda que Duarte le estaba pidiendo para poder hacer la guerra de independencia en la República Dominicana, que no era República Dominicana todavía, pero para poder proclamar la República Dominicana. Y después Duarte se da cuenta que lo que han hecho es entretenerlo, que lo que han hecho es dormirlo, que Venezuela no le va a dar ningún respaldo para esa causa, por las mismas razones que no se lo dio anteriormente a Núñez de Cáceres. Y entonces los planes de adelantarse al movimiento de los afrancesados fracasan y el padre de la patria, que tiene que salir a otros lugares a tratar de conseguir esa ayuda, cae postrado en una cama donde va a estar más de un mes con un proceso de fiebre, postrado, etcétera, y no se da el plan de hacer pues la separación en diciembre como lo tenía planificado, adelantándose a lo que iban a hacer desde Asua los afrancesados encabezados por Buenaventura Báez. De todas maneras, aunque el padre de la patria no puede estar presente, como lo más importante en términos históricos, más que los hombres, han sido y serán las instituciones. Y la grandeza de los hombres que tienen un liderazgo real es la de comprender que por encima de ello está la organización. Aunque Duarte no estuvo presente en el hecho concreto de la proclamación de la separación del 27 de febrero de 1844, Duarte estuvo aquí porque aquí estuvo el instrumento que él creó para que eso se pudiera llevar a cabo y para que incluso ese instrumento pudiera operar aún con su fallecimiento, aún sin su presencia física, como ocurrió. No había fallecido, estaba en situación precaria de salud, después se recuperó y se produjo la declaratoria de la separación del 27 de febrero de 1844. Pero en lo que Asua ha representado, hay imágenes muy hermosas. Y yo he querido auxiliarme de esas imágenes
para que las cosas que estoy planteando aquí no se vean influenciadas por todo el amor que he sentido por esta provincia a la que he estado vinculado desde hace muchos años. Yo he vivido acontecimientos históricos muy importantes, muy dramáticos que se han producido pues en esta provincia. Recuerdo las imágenes del traslado forzoso de lo que es hoy el 11 de Asua, de lo que es hoy Sabanayegua, el 11 de Asua, que era un poblado que estaba ubicado a 80 kilómetros de Asua, hoy está ubicado apenas 11 kilómetros de Asua. Estaba en los entornos de la presa de Sabanayegua. El presidente Balaguer estaba construyendo un sector para hacer el traslado, pero la llegada del huracán David y la salida del poder del presidente Balaguer se produjo en el 78. Entonces después vino el huracán David. Todavía el proyecto no estaba terminado, y la tormenta Federico, y la gente se vio obligada a salir corriendo con lo que tenía a mano, porque el pueblo se inundó totalmente, y fue un traslado sumamente dramático el que se produjo. Yo tuve la oportunidad de presenciar y de dar cobertura a las cosas que ocurrieron desde entonces. Julio, no solo se inundó, hubo una iglesia que murieron más de 300 personas. Sí. Cuando el huracán David y Federico. Wow. Así es. Una iglesia que se metieron como refugio, y la iglesia se la llevó el río con todo. Así es. Yo fui a ese drama. Que lo propio ocurrió también en Dubó. Pero insisto, para que estas cosas no se vean, digamos, asociadas a mi visión particular, hay algunas imágenes que yo quisiera compartir sobre lo que representa Asua y ha representado en términos históricos. Aquí yo tengo pues la obra de José Miguel Soto Jiménez, Memorias de Concho Primo, y voy a leer lo que dice José Miguel Soto Jiménez de Asua. Dice: Guayubín es en el norte lo que Asua es en el sur, lámpara votiva de la libertad dominicana. En la guerra de independencia en la ciudad de Compostela se posó varias veces el índice acerado de la epopeya y la guerra entre la montaña y el mar. Sobre sus tierras ardientes, la mañosa complicidad de los machetes sembró sus frutos libertarios. En ocasiones, la victoria le sonrió al criollo con cara de hembra enamorada. En otras, lo desdeñó, le dio calabaza, aunque siempre le aceptó gustoso el ofertorio de los halagos, de su valor y de sus muchos sacrificios. Porque cuando el usurpador no fue vencido allí, ante mural de la República, jamás pasó del lecho pedregoso del río Ocoa. Así, Asua fue varias veces incendiada por el enemigo cada vez que tenía que retirarse vencido por nuestras armas, porque la ciudad del Vía fue y todavía es tierra de cruce, y por allí pasaron siempre los ejércitos. En ese ir y venir de la gloria, en ese trashumar sin tiempo de nuestros heroísmos, en el que hemos consumido gran parte del transcurrir de nuestra historia. Cada vez que el haitiano invasor huía, después de haber probado en su carne el acero del criollo, quemaba a Asua en su huida, y Asua se levantaba de inmediato desde las profundidades de su ceniza dura para decir que estaba ahí, mostrarle el arma al invasor y perseguirlo hasta las fronteras, mientras la libertad se reía satisfecha de los cacheos y se extendía jactanciosa por doquier desde la húmeda y sacramental soberanía del Jura. Esto dice Soto Jiménez sobre
sobre Asua. Aquí todos sabemos que se libró la primera batalla de consagración de la separación que se había proclamado el 27 de febrero de 1844. Nos referimos a la histórica batalla del 19 de marzo, que tantas lecturas interesantes ha tenido en la historia nuestra. El presidente Charles Gerard se presenta a la República Dominicana, a lo que es, y a partir del 44, la República Dominicana, con un ejército de 30.000 hombres en 3 divisiones. Una que entraría por el norte y 2 divisiones, una que llegó primero, que venía por el sur, y una segunda que entró por el centro de la isla, pero también iban a coincidir en Asua. Es decir, que además de los 10.000 hombres que acompañaron al presidente Gerard para esa primera batalla, Gerard esperaba un refuerzo inmediato de 10.000 hombres más. Entonces, ¿qué ocurrió? Que un ejército de desarrapados, que había sido formado en los campos del este del país, sobre todo en el Ceibo del país, gente que no tenía más arma que el instrumento, incluso de labranza, el machete al que pudieron echarle mano, o un tizón prendido, se enfrentaron a un ejército tan poderoso como el ejército que encabezaba el presidente Charles Gerard. Y aprovecharon el tipo de formación que traía ese ejército para atacarlo de inmediato y causarles bajas que desorientaron a este ejército. Y hay un acontecimiento que ha tenido distintas lecturas. Ese acontecimiento es el del triunfo en la batalla del 19 de marzo por parte de las tropas de Pedro Santana y su retiro inmediato a Sabanagüey. Hay quienes han interpretado ese acontecimiento como una decisión incorrecta de Pedro Santana. Sin embargo, a medida que la historia se va ponderando con mayor objetividad, el criterio que ha estado imponiéndose es un criterio distinto. Sobre ese acontecimiento, más que mi opinión, yo quiero reproducir la de el historiador académico más prestigioso de la República Dominicana, que es sin duda alguna don Fran Moya Pons. Entonces, ¿qué dice Fran Moya Pons sobre la batalla del 19 de marzo y la decisión que tomó Pedro Santana ese día? Dice lo siguiente. Por la noche, Santana organizó sus tropas y abandonó el pueblo de Asua junto con sus pobladores, retirándose hacia Baní. Esto es, después de haber causado las bajas que causó al ejército haitiano, que desorientado tuvo que dedicarse a recoger sus heridos, etcétera, para tratar de recomponerse al día siguiente. Entonces, repito, por la noche Santana organizó sus tropas y abandonó el pueblo de Asua junto con sus pobladores, retirándose hacia Baní. En el camino dejó dispuestas sus tropas, colocándolas en diferentes puntos estratégicos, especialmente en el paso del desfiladero del Número, en donde el general Antonio Duvergé quedó a cargo de la defensa. Al otro día, cuando los haitianos se preparaban para atacar, se dieron cuenta de que Asua estaba desierta y entonces procedieron a ocuparla el día 21 de marzo de 1844. De ahí intentaron cruzar las serranías del Número, pero las tropas y guerrillas dirigidas por Duvergé le cerraron el paso. También quisieron cruzar por un lugar situado más al norte llamado El Memiso, y ahí también las guerrillas de Duvergé le impidieron el paso. Como no había paso por la costa
pues la topografía de la zona comprendida entre el Palmar de Ocoa y Playa Caracoles no le favorecía, y varias goletas dominicanas artilladas con cañones se lo impidieron. Los haitianos tuvieron que permanecer en Asua, estacionados ocasionalmente, mientras su presidente y comandante intentaba con poco éxito hacer entrar en acción a su marina de guerra, compuesta por unos cuantos barcos de mala calidad. En poco tiempo, la inactividad y el ocio, unido a la falta de recursos y de aprovisionamiento, afectaron la moral de las tropas haitianas, que empezaron a desertar cada día en mayor número, inconforme con la situación que se encontraban, al tiempo que el prestigio del presidente Gerard también disminuía. Sobre la acción concreta de la retirada de Santana, en este libro, que es el Manual de la Historia Dominicana, don Fran Moya Pons dice lo siguiente: la retirada de Santana no fue bien comprendida por muchos de los contemporáneos, pero lo cierto es que al poner las escarpadas lomas del Número entre su pequeño ejército de 3.000 hombres mal armados y los 10.000 soldados haitianos de Gerard, la ciudad de Santo Domingo se libró del enorme riesgo de ser nuevamente ocupada por los invasores en caso de que se hubiera perdido una batalla que parecía a todas luces muy desigual. Asua era un poblado de casas de madera situado en medio de una sabana y podía ser cercado muy fácilmente por un ejército numeroso y luego reducido a cenizas con la simple ayuda del fuego. El encuentro del 19 de marzo sirvió a las tropas dominicanas para detener momentáneamente a los haitianos y para luego retirarse y posicionarse estratégicamente en Baní y Sabanagüey. A juzgar por sus efectos, dice Fran Moya Pons, el retiro de las tropas de Asua fue una buena medida. Entonces, este acontecimiento tiene distintas lecturas, las tiene, pero la historia con el tiempo se va dando paso a una mayor objetividad en el análisis de muchos temas. ¿Tú me permites leer lo que dicen dos historiadores y un estratega militar sobre esa decisión? Porque ha sido históricamente muy discutida, muy debatida. Dice Orlando Hinoa, un historiador de los historiadores modernos de más solidez, dice, de acuerdo a él, esa retirada de Santana permitió que los haitianos retomaran la ciudad de Asua el día 21, procediendo a enterrar los muertos, recuperar armamentos y habituallarse. Santana, como dictaba la norma militar, no envió el parte oficial de guerra correspondiente al enfrentamiento en Asua, en el cual temía que no podía explicar su conducta, cuestión que nunca hizo. Y el almirante Cifrido Pared Pérez, que es un estratega militar y que ha sido 2 veces ministro de la Fuerza Armada, al referirse a ese hecho dice que los planes puestos por Duarte, porque Duarte dijo que volvieran, que tomaran Asua de nuevo, Santana dijo que no. Dice, los planes puestos por Duarte para atacar al enemigo que encienda y destruya Asua revela su visión, su conocimiento y su recio carácter de estratega militar, que contempla el uso de las operaciones de fuerza combinada con la utilización de flotilla naval y el uso de caballería. La decisión de Santana no fue correcta. O sea que hay varias posiciones, como tú dices, sí, pero dependiendo de la visión donde se establezcan. Sin embargo, estamos hablando de don Fran Moya Pons, repito, el historiador académico de más prestigio que tiene la República Dominicana. Estamos hablando de Orlando Hinoa son varios historiadores. Sí, pero ok. Entonces, pero bueno, hay dos posiciones sobre eso. El asunto es que desde el punto de vista de la estrategia militar y los resultados, si usted va a enfrentar un ejército de 10.000 personas, usted sabe que le ha causado una baja momentánea, pero que ese ejército se recompone y que prendiéndole un fósforo al otro día ya usted está totalmente desahuciado. La decisión de retirarse a Sabanagüey, es decir, poner esas estribaciones montañosas por medio de un ejército desigual de 3.000 hombres sobre un ejército de 20.000 hombres, yo creo que fue una estrategia correcta y fue la que preservó la patria. ¿Por qué? Porque no pudieron pasar por las estribaciones del Número, porque todas las estribaciones del Número quedaron cubiertas y ahí el ejército dominicano aprovechaba las condiciones, la ventaja geográfica, y los haitianos no pudieron pasar por el Número, no pudieron pasar por el Memiso. No se cumplió el objetivo de Charles Gerard. Es decir, que desde el punto de vista histórico, no solo con la batalla del 19 de marzo, sino con la correcta decisión
de retirar un ejército que al otro día iba a ser totalmente desahuciado, se preservó lo que fue la declaratoria de la separación del 27 de febrero de 1844. Y yo creo, Julio, que fue al revés, que hubo ahí un acontecimiento que favoreció, es decir, Duarte, eso que tú dices era la visión que tenía Duarte. Vamos a no permitir que ese ejército se readecúe nuevamente. Vamos a, como ya está vencido, vamos a tratar de vencerlo definitivamente para que no pueda hacer nada. Lo que pasó, que Charles Gera no pudo reunificar su ejército nuevamente porque tuvo que irse para Haití porque le dieron un golpe de Estado. Pero ¿cómo? Si no dan el golpe de Estado en Haití, Charles Gera se queda y recibe los refuerzos. Hermano, hubieran cogido Asua, San Cristóbal y se meten en la capital. Usted me está hablando de un acontecimiento que ocurrió tiempo después. Yo le estoy hablando de lo que iba a ocurrir al día siguiente. Santana sabía que al día siguiente le iban a pegar fuego a Asua y que él no podía porque yo no sé, estaba en desbandada, ese ejército estaba vencido. Ese ejército estaba vencido, recogiendo sus muertos, estaba en desbandada. Pero ¿cómo puede estar vencido un ejército que usted le ha ganado una batallita? Usted le ha ganado una batallita, un ejército de 10.000 hombres. Y el ejército que no se esperaba eso queda desconcertado. Ahora, si usted espera que los mañeses, como le decía Santana, que esos mañeses al otro día vinieran con toda esa furia sobre usted. Mire, aquí se hubiese anulado la independencia al día siguiente. Es al revés. Bueno, pues está bien. Bueno, hay historiadores que dicen lo contrario. No. Si le hubieran derrotado, muertos sin nada, le entran, lo sacan. Repito, se hubiera fortalecido más la independencia. Estoy hablando del historiador académico de más prestigio que tiene este país. Y yo te hablo de varios historiadores que tienen tanta fuerza como Fran Moyapón. Ah, no lo sabía. Claro, Orlando Hinoa, de los mejores historiadores modernos. Yo no sabía que donde tú mencionabas a Fran Moyapón, tú podías estar hablando ni de Cifrido, ni de pero hay no solo ellos. Juan Daniel Balcácer. No sabía eso. Juan Daniel Balcácer y Fran Moyapón. No sabía eso. Juan Daniel Balcácer y Fran Moyapón. Oye, de los mejores historiadores de este país, Fran Moyapón es el historiador académico de más prestigio. El académico, pero no el militar. Bueno. No el que sabe de estrategia militar. Es verdad que es el más académico, pero no sabe de estrategia militar. Cifrido sí sabe de estrategia militar. Lo que ocurre, si Cifrido dice, si Cifrido sustenta la estupidez, de que un combate en condiciones tan desiguales era ganado, entonces lo dice que la estrategia era correcta, la de Duarte. Bueno, pues está bien. Vamos a dejar ese punto ahí. Lo que pasa es que los que defienden a Santana creen que Santana es un genio. No, nadie está diciendo que es genio. Oye, si no es por Antonio Duvergé, Santana no fuera nada prácticamente. Bueno, si no es por Antonio Duvergé. El santanismo tuyo no te puede llevar a nublarte la mente. Un hombre tan inteligente, brillante, un hombre brillante. Y querer poner a ese traidor. Bueno, ustedes, eso es lo que pasa. Tiene muchas discusiones ese punto. Estamos analizando un hecho concreto y ya estamos analizando un hecho concreto y ahí donde hay varias posiciones de varios historiadores. Y ahí hay testimonios concretos de ese hecho y ustedes quieren llevar el asunto a otro terreno. Pero bueno, señores. Pero bueno, lo importante, sí. Yo creo sobre este debate histórico muy interesante que Julio Martínez Pozo ha traído y que ustedes han estado expresando sus puntos de vista. Claro. Yo creo que lo más importante es resaltar ese maldito. Está bien. No, hay mucha gente que defiende. Milton, yo te escuché, ¿verdad? Sí. Adelante, Víctor. Yo creo que lo más importante de este debate. ¿Tú eres debate también? Habla. Dale, Víctor. Yo creo que lo más importante de este debate histórico es que estamos en una provincia que marcó la independencia de la República Dominicana. Independientemente de los puntos de vista sobre quién haya sido la personalidad que haya tenido el mérito de trazar una estrategia más correcta para nuestra independencia, lo que sí no está en discusión y no tiene ninguna duda es que en Asua se determinó el nacimiento de la nacionalidad dominicana. Porque si bien es cierto que el 27 de febrero de 1844, con el trabucazo en la puerta de la independencia de Matías Ramón Mella y de esa acción de los trinitarios, se inicia el proceso de independencia y se oficializa nuestra independencia el 27 de febrero de 1844. En términos reales, en términos de batalla, en términos pragmáticos, en méritos de determinar cómo se llevó a cabo nuestra independencia, lo marcó la batalla del 19 de marzo que se llevó a cabo aquí en Asua. Un pueblo heroico, un pueblo valiente, un pueblo que fue determinante para lo que se llamó el nacimiento de la República Dominicana. Es así, y muchos otros acontecimientos que después van a estar asociados a la historia azuana. El presidente Cesario Guillermo, después de la huida, perseguido, después del famoso decreto de San Fernando,
es apresado en Estebanía, se refugió aquí en Estebanía, que era una colonia canaria, como otras colonias canarias que surgieron en Asua. Aquí se va a producir este acontecimiento de la historia reciente, que es el desembarco del coronel Camaño por Playas Caracoles, que se produce en febrero del año 15 de febrero de 1973. Del año de 1973, que es sin duda alguna uno de los acontecimientos importantes de la historia reciente. Pero no solo vamos a hablar hoy aquí de la historia de Asua, de distintas lecturas de los acontecimientos importantes y sobre todo del reconocimiento de esta provincia que debe ser declarada sin duda alguna la capital de la patria dominicana. Nosotros vamos a hacer un corte para después venir con otros temas nacionales importantes, pero antes, señores, queremos obsequiarles a todos nuestros oyentes una interpretación que ha hecho don Federico Núñez Mañán, esa voz privilegiada de don Federico Núñez Mañán, del poema de don Héctor J. Díaz, de este poema de don Héctor J. Díaz, Lo que quiero. Lo que quiero. Famoso poema de Héctor J. Díaz, que es el poeta nacional azuano. Así es. El poeta nacional azuano. Debería ser el poeta nacional. Debería ser, sí. Debería ser el poeta nacional, porque aquí muchas cuestiones ideológicas y políticas han determinado imponiéndose sobre realidades. Pero eso no daba pie que le quiten el nombre de esta biblioteca de la mamá de Antonio Guzmán, que fue quien construyó este local. Eso lo vamos a aclarar más adelante. Vamos a aclararlo. La biblioteca se llama así. Es el centro que se llama. Yo no sé, ¿no? Pero vamos a el nombre de Héctor J. Díaz. Vamos a escuchar. Creo que se lo merece. Señores, escuchemos el poema Lo que quiero de don Héctor J. Díaz, interpretado por Federico Núñez Mañán.